Hola, nuevamente nos encontramos en nuestro canal Cuando las piedras hablan, donde charlamos sobre temas de arquitectura que son interesantes tanto para arquitectos como para estudiantes. En esta charla quiero hablar sobre el método del diseño. Método de diseño que es un tema interesante y todavía controversial entre los arquitectos y principalmente entre los académicos, ¿sí? El método de diseño es necesario, es válido, se requiere. Vamos a platicar sobre eso. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios y entablar esta comunicación entre ustedes y nosotros. La arquitectura siempre se ha llevado a cabo a través de procesos de desarrollo que generalmente se hacían, como dice en alguna ocasión Geoffrey Broadbent, de manera intuitiva o analógica. Los libros de Vitruvio, los tratadistas del Renacimiento, algunos libros de la Escuela de Ingenieros de París, etc., fueron tratando de crear una continuidad teórica escrita para la arquitectura. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos arquitectos, principalmente del mundo anglosajón, empezaron a buscar entre las estrategias que manejaron los militares en esta Segunda Guerra Mundial para tratar de aplicarla a la arquitectura, porque pensaban cómo podemos dar certeza al resultado de un trabajo arquitectónico. Hablábamos de creatividad, hablábamos de intuición, hablábamos de genio. Incluso Le Corbusier nos dice: el arquitecto, a través de su trabajo, incluye el 90% de trabajo y el 10% de creatividad o de genio. O sea, los arquitectos tenemos que trabajar el proyecto. ¿Pero cómo? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo abordamos el proyecto? Estos arquitectos ingleses trataban de buscar alguna manera de enseñar la arquitectura, más que de trabajarla, enseñarla, ¿sí? Es decir, cómo podemos enseñar a los estudiantes cómo hacer un proyecto arquitectónico. Generalmente los estudiantes aprendían, pues se llamaban aprendices, aprendían del maestro. El maestro los llevaba a sus obras, iban aprendiendo cómo diseñaba el maestro, iban aprendiendo cómo construía el maestro y se volvían réplicas del maestro. Algunos poco a poco desarrollaban sus propios métodos, pero generalmente se quedaban en eso, en ser seguidores del maestro. Les comentaba esta pregunta que se hacían los arquitectos ingleses, los llevó a conformar una serie de simposios en Inglaterra para ponerse de acuerdo cómo enseñar arquitectura. Los métodos estratégicos de la milicia habían demostrado que se podía controlar cualquier tipo de búsqueda de datos. Y entonces recurrieron a estas estrategias, recurrieron al método científico y trataron de abordar el problema arquitectónico a través de una metodología. El principal simposio que se lleva a cabo es el de Portsmouth. Este simposio reúne a una gran cantidad de maestros, principalmente, que ejercían la arquitectura. Cada uno de ellos
en conferencia dijo cómo hacía él sus proyectos, o sea, cuál era su método de trabajo. Estas conclusiones o estos métodos los representaron los arquitectos Geoffrey Broadbent y Christopher Jones en dos libros. Uno, Christopher Jones, se llama Métodos de diseño en arquitectura. Y ahí vienen resumidas todas las prácticas de cada uno de los exponentes del simposio, ¿sí? Entre los cuales estaba Archer, estaba Asimov, estaba Rapoport, o sea, había una serie de arquitectos importantes en Inglaterra que eran maestros. En este libro, Christopher Jones nos habla exactamente sobre todos los procesos que llevan a cabo y él crea un cuadro en el cual interrelaciona partes similares en cada uno de los métodos de los diferentes maestros. Y nos dice que existen dos tipos generales de métodos. Uno, al que él llama de caja negra, haciendo alusión a las cajas negras de los magos, donde nadie sabe qué hay adentro y nadie sabe cómo un listón se convierte en un conejo. O sea, algo mágico, ¿sí? Entonces, él dice, los procesos intuitivos de diseño son como la caja negra. Vamos trabajando, pero nunca tenemos la seguridad de qué es lo que va a ser el resultado. En cambio, propone un proceso al que le llama caja transparente, que dice el proceso metodológico apoyado en el método científico puede ayudar a revisar lo que estamos haciendo, a darle una transparencia a nuestro proceso para que en cada momento o en cada etapa del proceso podamos revisarlo y podamos saber si vamos bien o vamos mal. Entonces, estos dos métodos de caja negra y de caja transparente fueron la base de su teoría y de su método de diseño. Por otro lado, Geoffrey Broadbent también lleva a cabo un análisis de todos los métodos que se llevaron a cabo en Portsmouth y nos dice lo importante de cada uno de los métodos es que tienen una secuencia. Todos parten de algo, continúan con un proceso más elaborado y terminan en algo que pueden revisar a través del proceso. Y él hace una alusión a que existen varios tipos de diseño en arquitectura. Él los relaciona en 4 y dice, los primeros son aquellos intuitivos que le llamamos artesanales. ¿Por qué? Porque nada más los trabajan, los van trabajando de tal manera que no saben qué va a pasar. Un artesano hace una mesa exactamente igual para todos los usos. La arquitectura, los pueblos primitivos, los pueblos, las ciudades en países en desarrollo, llevan a cabo la construcción de sus edificios de manera repetitiva, o sea, las hacen iguales. Entonces son obras comunitarias que todos pueden hacer y hacen la misma, ¿sí? Y entonces él le llama a este método, a este proceso intuitivo o artesanal. Después viene otro, donde ya existe una representación gráfica de lo que se va a hacer, ¿sí? Y donde se revisa o se modifica ya en esa representación, o sea, en los planos. Y él le llama a este proceso el proceso icónico. O sea, es
una fase del arquitecto donde él ya representa lo que va a hacer. Continúa con un proceso analógico, o sea, de copia. Algunos arquitectos van viendo muchos edificios y van copiando partes de cada uno de ellos y crean el suyo propio. O sea, todo aquello que me gusta, yo lo reproduzco en mi proyecto, ¿sí? Y por último, él dice, una vez que ya se pasaron estas 3 etapas, hay una etapa máxima de diseño, en la cual los maestros llevan a cabo una filosofía del diseño. Crean un canon, reglas normativas, ¿sí? Y a esta fase le llama diseño canónico, o sea, por los cánones que plantean para crear una escuela de arquitectura. Así los grandes maestros han creado corrientes arquitectónicas, la arquitectura renacentista, la arquitectura barroca, la arquitectura gótica, la arquitectura moderna, etc. Y se van siguiendo los mismos lineamientos planteados por sus creadores. Después de esta serie de simposios que se llevan a cabo en Inglaterra, uno de los primeros arquitectos que va a plantear un proceso metodológico va a ser un matemático, precisamente, un matemático que se especializa en arquitectura y que se llama Christopher Alexander. Él escribe un libro que se llama Ensayos sobre síntesis de la forma, donde nos plantea su proceso para desarrollar el diseño. Y él dice, el diseño es el ajuste perfecto entre la forma y su contexto. O sea, que lo que tú vas a hacer como objeto arquitectónico tiene que encajar perfectamente en su lugar, en su contexto, en el sitio. Él hace un ejemplo en este libro sobre una tetera, la construcción de una tetera. Y nos va diciendo todas las fases que tiene que seguir un diseñador para crear una tetera. Pero lo más importante de eso es que él nos dice, el diseño crea todos los objetos que necesita el ser humano. Pero cada objeto debe ser fabricado de tal manera que pertenezca al lugar donde se va a usar. Nos dice, una cucharita de plata para la tetera no se usa en todas partes. Tiene un lugar determinado donde la utiliza y para eso la hace, para ese lugar. De esta manera empiezan a buscar la forma de cómo explicar el proceso de diseño, de cómo hacerlo lógico, de cómo hacerlo patente, ¿sí? Objetivo, o sea, de buscar formas en las cuales el maestro pueda enseñarle al alumno a ir desarrollando poco a poco su capacidad creativa a través de un proceso. Christopher Jones, en su libro, nos dice, señores, el diseño es el cambio de todos los objetos hechos por el hombre, es el principio del cambio de todos los objetos hechos por el hombre. O sea, que ya está todo hecho, pero el diseñador, ¿qué hace? Lo va modificando y lo va haciendo cada vez más eficaz, más eficiente. En México también hubo un maestro que trató de integrar todos estos movimientos anglosajones a la arquitectura mexicana. Este maestro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México se llamaba Álvaro Sánchez. Él creó
un método a través de la síntesis de todos estos y creó un método que él lo expresó en su libro Sistemas Arquitectónicos y Urbanos, porque lo mismo hace un planteamiento para la arquitectura que un planteamiento para el urbanismo. Él parte del principio fundamental de la Carta de Atenas, donde Le Corbusier sistematiza la ciudad y dice: la ciudad está integrada por 4 grandes grupos: habitación, trabajo, educación y servicios. Álvaro Sánchez nos lleva a través de esto y nos dice: la arquitectura tiene un principio sistémico. O sea, habla del sistema expuesto por Kuhn y nos dice: es un árbol que se va generando. La arquitectura es la raíz, el edificio va a ser la raíz, y de ese edificio tiene partes componentes que son la principal y todas aquellas que van a funcionarle al edificio. Pero además el diseño arquitectónico también se divide como sistema y está el diseño, la construcción, la estructura, la tecnología, etc. Entonces, él nos va creando un planteamiento sistémico a través de su metodología. Posteriormente, se siguió hacia los años 70 esta manera de exponer la arquitectura, el diseño arquitectónico, a través de una metodología del diseño, partiendo de que el método es un proceso ordenado, lógico y coherente para llegar a un buen fin. O sea, método es una palabra que se forma de una palabra griega, métodos, que significa meta, fin, odos, camino. O sea, la meta es llegar al fin del camino. Esa es la intención, que a través del método podamos nosotros realizar un diseño ordenado, lógico, ¿sí?, y organizado. La metodología del diseño realmente se basa en el método científico. El método científico tiene 4 pasos básicos, interesantes. 1, recolección de la información. Hay que tener toda la información para poder resolver un problema. Si nos falta información, no podemos emprender el desarrollo de resultados. Una vez que tengamos la información, hay que procesarla. ¿A través de qué? De un análisis, o sea, descomponerla y ver para qué nos sirve esa información. Entonces, a través de ese análisis, yo descompongo toda esa información y la voy canalizando por partes que me van a servir para desarrollar mi proyecto. Una vez que ya conocí toda la información que tengo, y esa información es la que significa el problema en sí mismo, o aquella que, aunque no pertenezca al problema, me va a ayudar a ser más eficiente ese diseño. Una vez que tengo todo esto, busco sintetizarla, o sea, trato de recomponerla para poder ya crear realmente una solución al problema que estoy buscando. Ya que está determinada esa síntesis del problema, la voy a evaluar. O sea, hago una confrontación dialéctica entre la demanda del problema y la solución del problema. O sea, tienen que coincidir cada una de las fases de demanda con cada una
de las soluciones que voy a dar a mi problema. Eso volvemos con Christopher Alexander y decimos es el perfecto ajuste entre lo que nos pide la demanda y lo que vamos a darle como resultado. Estos procesos tienen la característica de empezar siempre por la información, que nosotros en la academia llamamos investigación. Hacemos la investigación, la analizamos, la sintetizamos, la evaluamos y la confrontamos con la realidad. Una vez que tenemos toda esta información ya procesada, podemos aplicarla a un proceso proyectual, o sea, a sacarla de donde la tenemos como concepto, ¿sí?, y llevarla a los planos para que se vea el resultado gráficamente. Entonces, esa circunstancia metodológica va a ayudar al alumno a entender cuáles son las fases que hay que llevar a cabo para poder solucionar un problema de diseño. A la fecha, les digo, todavía sigue esa disyuntiva. ¿Sirve la metodología o sirve la capacidad creativa? Entonces, nos desarrollamos, nos movemos en la academia entre estas dos fases. ¿Les enseño metodología o les enseño creatividad intuitiva? Es cierto, los genios tienen muy desarrollada su intuición y fácilmente pueden llevar a cabo una solución de diseño. Pero la mayoría de los arquitectos tenemos que buscar la forma de cómo solucionar los problemas, conceptualizarlos, abstraerlos, analizarlos y desarrollarlos. Bien, espero que esta plática les haya interesado y con ella pues, quiero dar más o menos un recorrido histórico sobre cómo surgen los métodos y en la actualidad cómo lo estamos desarrollando. Bien, señores, muchas gracias, muy amables con su atención y nos vemos en la próxima charla de arquitectura. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios y las propuestas para nuevos temas. Gracias.